que Jesucristo es el Señor. Qué lindo, ¿no? Y nosotros estamos hoy alabando a un Dios que vive y reina, hermano, no un Dios de palo, de yeso, ¿cómo es? De cerámica, yo qué sé. Nuestro Dios tiene oídos y oye. Nuestro Dios tiene boca y habla y nos ama. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Lucas. Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dice que habían traído las especies aromáticas, o sea que ellos lo que se usaba era untar el cuerpo con perfume. Entonces, ellos no esperaban ver a Jesús resucitado, porque fueron con ese propósito. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se aparecieron junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Qué linda palabra, qué lindo, qué esperanza que tenemos nosotros. La resurrección de Cristo es el pilar fundamental de la fe cristiana. Es el acontecimiento más importante de la historia. Hay un antes y un después de Cristo. Marcó la historia de la humanidad. La Iglesia siempre ha entendido la importancia de la resurrección. A lo largo de la historia siempre se ha reunido el domingo justamente para conmemorar este hecho, hermanos, que marcó este mundo para siempre. La resurrección de Cristo confirma la obra en la cruz, que fue perfecta para perdonar nuestros pecados y satisfacer las demandas de la santidad y la justicia de Dios. La resurrección de Cristo es el pilar fundamental de nuestra fe como cristianos. La muerte y resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Jesucristo no hubiese resucitado? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, nada, esto pasa porque Jesucristo resucitó. ¿Pero qué hubiese pasado? Bueno, lo primero es que no seríamos perdonados ni justificados. Todos estaríamos condenados. Todos los que estamos acá no tendríamos ninguna posibilidad de tener perdón de pecados ni vida eterna. Eso es lo primero que hubiese pasado si Jesucristo no hubiese resucitado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que gracias a que Jesucristo resucitó de entre los muertos, todos los que creen en Él reciben por la fe perdón de pecados y son justificados delante de Dios. Por causa del pecado, la humanidad completa está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Dios. Cuando Jesús murió, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios por sus buenas obras, o porque no fuma, porque no toma, porque no roba en el trabajo. Ninguno puede ser justificado delante de Dios por sus obras. La única manera que somos aceptos delante de Dios es por el sacrificio de Jesucristo. Porque Él no solo murió, sino que resucitó. Por eso la resurrección de Cristo es el pilar fundamental de la fe cristiana. Y este versículo dice que somos justificados, ¿por qué? Porque Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. O sea que la victoria tuya como creyente está en que Cristo resucitó. Si vos ponés tu fe en este Salvador, vos sos delante del Padre justificado. No por tus buenas obras, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. La resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo y que tiene la capacidad de justificar a los que creen en Él. ¡Qué lindo!
sea que vos podés ser el pecador más pecador de toda la tierra, pero si vos crees en la obra de Jesucristo y venís por la fe a Cristo Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, Dios te absuelve de todo juicio, te declara justo y santo delante de Él. Es tremendo esto, ¿no? Entonces, no importa cuánto le haya fallado a Dios, no importa cuál negro sea tu pecado, o cuán perdido o perdida puedas estar o hayas vivido, si venimos al Cristo, Él nos perdona con su sangre preciosa. Qué mensaje de esperanza, hermano. Este es el mensaje que la iglesia tiene que dar hacia afuera. Porque ¿sabes qué? Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Vos sos tan pecador como el peor pecador que esté condenado por la sociedad, que esté en la cárcel o bajo pena de muerte o lo que sea. Todos hemos pecado, dice la palabra. Y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hay alguien que fue a la cruz por tus pecados, por mi pecado, para librarnos de una condenación eterna. Que Jesucristo hermoso, maravilloso. Lo segundo que hubiese sucedido si Cristo no hubiese resucitado es que nuestra fe sería en vano. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. La palabra vana es vana, significa inútil, vacía. Si Cristo no resucitó, vuestra fe o nuestra fe es inútil, dice. Está vacía. Y aún están en vuestros pecados, dice. Lo mismo que el versículo anterior. Y aún están en vuestros pecados. O sea que el apóstol dice, si Cristo no hubiese resucitado, usted estaría todavía... estarían condenados por causa del pecado. Y la fe que ustedes tienen, si Cristo no hubiese resucitado, es inútil, sería vana, no serviría para nada. Nuestras oraciones serían inútiles. Nuestras reuniones serían inútiles, vacías, sin contenido alguno. Las alabanzas que cantamos, estas alabanzas tan lindas, no servirían para nada si Cristo no hubiese resucitado. ¿De qué serviría predicar si lo que decimos no tiene fundamento? El cristianismo sin el Cristo resucitado sería una religión más, vacía, sin contenido, sin vida. Y la religión es un esfuerzo humano. Todas las religiones, ninguna religión salva. El ser evangélico no salva. El único que salva es Cristo. Amén. Entonces, las religiones, todas las ideas filosóficas, todas las religiones que pretenden alcanzar a Dios son un esfuerzo humano. Y por esfuerzo humano es imposible acceder a Dios, tener una relación con Dios. La religión es un esfuerzo humano para poder llegar a Dios. Pero la Biblia es clara, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cristianismo no es una religión más. El cristianismo es Dios viviendo en el hombre. Gloria a Dios. El cristianismo, esa es la diferencia, hermano, que nosotros tenemos un Cristo resucitado, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo vive en el corazón del creyente. Eso es lo que por eso las oraciones tienen vida, por eso la alabanza tiene vida, por eso las reuniones tienen que tener vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo está moviéndose. Donde hay 2 o 3 reunidos, dice el Señor, yo estoy en medio. Yo estoy en medio. Así que podemos tener este lindo techo, o podemos alabar a Dios abajo un árbol, donde sea. Porque Dios lo que lo atrae al Señor es que nos reunamos buscando a Jesucristo, entendiendo con nuestra mente, con nuestro corazón, la verdad del Evangelio. Ahí donde hay 2 o 3 reunidos, el Señor está ahí. No importa si usas chancletas, si comes arroz con huevo frito, no importa si es un auto moderno, si tenés estudios, si tenés un diploma colgado o no tenés absolutamente nada, o cortas pasto como yo corto pasto. O como mi esposa que es enfermera. Yo con mi esposa, mire qué misericordia, ¿no?
Yo que corto pasto y mi señora que es enfermera, nos reunimos a orar y Cristo está en el medio. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Qué lindo, ¿no? Pues se va a aplaudir, aplaude la fuerza al Señor. Gloria a Dios. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, todos estos reuniones, todos estos proyectos de ir a una iglesia a tocar, y todo, no servía para nada. Pero como el Señor está en medio de nosotros, la presencia de Dios, ¿gracias a qué? A que Jesús murió y resucitó y está vivo. Y Él respalda con su presencia cuando te reunís, cuando vos le buscás. En donde vos estés. Mire, yo he visto cosas tremendas en la cárcel. Yo tuve oportunidad de ir con un grupo de hermanos que ellos siguen yendo. Y yo me sumé a ese grupo cuando ellos ya hace tiempo estaban yendo. De acá de la Iglesia Central y de otros hermanos de otras diferentes denominaciones. Íbamos a la cárcel. Hermano, una de las experiencias más hermosas que vi fue dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene absolutamente nada, perdió todo, familia, ropa, no les queda nada, ni la familia cree en ellos. Pero un día vienen a la iglesia y escuchan este mensaje sencillo del Evangelio, de que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay una oportunidad de cambio, de que está en Cristo nueva criatura es, que tiene la oportunidad de pasar de todas las cosas hechas nuevas, de un Jesucristo que perdona los pecados. Entonces yo he visto, hermano querido, llegar personas con lo único que tienen puesto en el frío del invierno, en el frío de esas celdas, hermano querido. Llegar de chancleta y de short porque no tienen nada, no les queda nada. Y he visto gente transformada por el poder del Espíritu Santo. Yo he visto gente transformada por el poder porque para Dios no hay ascensión de personas. Es tan grande la misericordia de Dios que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice la palabra. ¡Qué lindo! Yo he visto cosas preciosas. He visto alabar a Dios gente ahí adentro. He visto alabar a Dios con tanta fuerza, con toda la fuerza, hermano querido, que como no lo he visto a veces en la iglesia. Ahí adentro. Y lo que más a mí me llenó el corazón es que el Espíritu Santo está ahí adentro. Porque parece, hermano querido, que si no nos ponemos corbatas, si no hacemos un culto diagramado, cuadrado, parece como que nos salimos de la cosa ahí y nos cae un rayo que algo, pecamos. O si no nos vestimos de determinada manera, o si no hacemos determinadas oraciones con determinado léxico religioso. Y yo he visto en ese lugar oscuro de pecado, que lo que abunda es el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo, Y Jesús se interesa por los corazones de esas personas. Entonces, ahí mismo hemos visto ver al Espíritu Santo. ¿Qué es santo? Que es santo, que es puro, que no tiene mancha, obrar en los corazones, dar reina. Y muchos de ellos, hermanos queridos, hoy otros van porque van por ir, porque quieren salir del lugar y tienen la oportunidad de ir a la iglesia y despejarse un rato. Pero hay otros que van por una necesidad, por un cambio, por un arrepentimiento verdadero. Y muchos de ellos salieron y hoy predican y hoy hablan y dan testimonio de este Jesús resucitado, porque tuvieron un encuentro con una religión, no, con una persona que transforma, que cambia. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. No hay religión que pueda darte algo nuevo, una transformación de corazón. Una transformación de corazón solo lo puede provocar la persona de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Lo tercero que hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado es que no habría iglesia. No habría iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, y hablando de Cristo dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó con gloria, con poder, es Jesucristo. Muchos resucitaron, por ejemplo, Lázaro resucitó. La diferencia es que Lázaro murió de nuevo.
Él es el primogénito. Y va a haber un día en que nosotros todos van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y los que resuciten, todos van a tener un cuerpo nuevo. Porque aún para recibir esa condenación eterna se necesita un cuerpo nuevo. Porque la Biblia dice que los que serán condenados serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y será un lugar de lloro y crujir de dientes, donde el fuego nunca apaga, dice, y el gusano nunca muere. Esto es bíblico, hermano. La misma Biblia que predica del cielo, la misma Biblia habla del infierno. El infierno es real. Mire, nadie predicó más del infierno como Jesucristo. Entonces, se nos va a dar un cuerpo, en esa resurrección, un cuerpo nuevo. Muchos resucitaron y murieron. Dice que cuando el Señor resucitó, muchos también resucitaron con eso. ¿Sabían eso, no? En esa resurrección. Por ejemplo, otro en el Antiguo Testamento, cuando Eliseo dice que murió, había como una guerrilla y unas bandas, no sé qué, y uno cayó muerto y tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Mire la unción que tenía eso. Bueno, pero no importa eso. Lo que queremos decir es que vamos a tener un cuerpo glorificado, cuerpo nuevo, que va a vivir eternamente. Vos tenés un lazo de tiempo acá en la tierra. Pero con ese cuerpo nuevo vas a tener un cuerpo capacitado para vivir una vida eterna. Sin la corrupción del pecado. Sin la muerte. ¿Gracias a qué? A que Jesucristo resucitó. Él es el primogénito. Bueno, entonces no habría iglesia. Pero gracias a que Jesucristo murió y resucitó, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? ¿El pastor? No, el pastor no sirve para nada, man. El pastor tiene, no sé, que orar, buscar de Dios. Yo necesito que oren por mí, hermano. Es un llamado de Dios, pero ese llamado requiere, hermano querido, una consagración, una búsqueda diaria, y necesita las oraciones. Yo no soy más ni menos que ustedes, hermano. Yo sin ustedes no puedo, yo necesito las oraciones. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿No dice eso acá? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Él. Entonces, ¿cómo puede sostenerse la iglesia con hombres y mujeres imperfectos y débiles? ¿Cuántas mujeres imperfectas y débiles hay acá? 2, 3, 4. Bueno. Las demás son perfectas. No. ¿Cuántos hombres débiles? Nosotros somos todos una manga de imperfectos y débiles. Si vos te crees que sos fuerte, vos mismo estás en el horno. Vos sos fuerte en Cristo. En Cristo. Dice, en Cristo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo sí vos sos fuerte. Él te fortalece cada vez que lo buscas. Él te ayuda. Entonces, ¿cómo puede sostenerse la iglesia con hombres y mujeres imperfectos y débiles? La respuesta es que la iglesia no subsiste por la capacidad de las personas, ni de las denominaciones. La iglesia sigue firme porque el Cristo resucitado es la cabeza. Si fuera por el enemigo, la iglesia no existiría más. Pero la iglesia existe porque Cristo es la cabeza. Él es el que la sostiene. Somos imperfectos dirigidos por un Cristo poderoso. Qué lindo. Entonces vos en Cristo, por más tormentas que hayan en tu casa, en tu vida, por más que el enemigo se te quiera levantar, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Por eso vos necesitas una relación personal con Cristo. Amén, creyente. Amén, hijo de Dios, hija de Dios. Vos todos los días tenés que permanecer en Cristo. En Cristo, permanecer en Cristo. De Él fluye el poder, de Él fluye la sabiduría, de Él fluye la fortaleza para tu vida. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno porque el Señor va a estar contigo. El Señor va a estar contigo. Entonces, ¿por qué subsiste la iglesia? No es este lugar. La iglesia es
personas. Vos con tus imperfecciones, con tus debilidades, con tus tentaciones, con tus fallas. Cristo te ama y dio su vida por vos en la cruz. Y te tengo una noticia. Tu vida no te pertenece a vos. Tu vida fue comprada a precio de sangre. Vos le perteneces a Cristo. A Cristo Jesús. Y ahora tu vida fuera de Cristo no tiene sentido. Por eso cuando el creyente se aparta, hermano, se aparta, después de conocer a Cristo, no tiene sentido su vida. Nada lo puede llenar. Aunque vaya de nuevo a sus antiguos pecados, nada lo puede llenar. ¿Por qué? Porque Él estuvo en Cristo, Él adoró a Cristo, esa hija de Dios adoró a Cristo, cantó para Cristo, sirvió para Cristo. Tuvo el Espíritu Santo. Y cuando nos apartamos como el hijo pródigo, andamos comiendo algarrobas con los chanchos, ensuciándonos las patas, ensuciándonos por ahí, hasta que volvemos en sí. Volviendo en sí, pero ¿qué hago yo acá? Voy a ir de nuevo a la casa de mi padre. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo volver a la iglesia, hermano. Qué lindo volver al contacto con los hermanos. Con nuestras diferencias, con nuestros puntos de vista. Yo pienso, ¿no? El Señor mirando allá arriba y bueno, no, esto se hace así, y esto se hace así, y cada uno tiene su punto de vista. Pero el Señor nos ama a todos por igual, hermano. Nos ama. Si Él se pusiera así rajatabla, no. Volaríamos todos. Él tiene misericordia, Él tiene paciencia. Bueno, en Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro le dice al Señor, tuvo una revelación de Dios, porque fue Dios el que le reveló en ese momento, él fue inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le responde, un poquito más abajo, en el 18 creo que es, a lo que Jesús le contesta sobre la declaración, que sobre ese dicho de Pedro, la iglesia sería edificada y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero Cristo le llama en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué dice ahí? ¿De quién es la iglesia? Por eso dijimos que Él es la cabeza. La iglesia es del Señor, es de Él. Mi iglesia, dice Él. Él es el dueño, Él es el constructor, Él es el arquitecto. Así que, hermano querido, las cosas no se hacen como el pastor quiere, no se hacen como la hermanita fulana quiere, como la diácona quiere, como el diácono quiere. Hermano, lo que nosotros tenemos que buscar es a Cristo, consagrarnos, leer la palabra y que el Espíritu Santo dirija la obra. Eso es como funciona. Cuando uno se apropia y se cree que la iglesia puede hacer lo que quiere dentro de la iglesia, está yendo contra la autoridad de Cristo. Entonces tenemos que tener temor de Dios. Porque Él ganó. Yo no gané la iglesia, ni vos tampoco. La iglesia, Él la ganó a precio de sangre. Dice, cuando Pablo se reunía con los pastores en Mileto, en Hechos capítulo 20, versículo 22, por ahí más o menos, reunió a los obispos, a los que estaban liderando las iglesias, y le dijo, tengan cuidado de vosotros y de todo el rebaño, dice, a los cuales el Espíritu Santo los puso como para pastorear. Y dice, a la iglesia que Jesucristo ganó por su propia sangre, dice. Entonces la iglesia es del Señor. Y Él sigue siendo la cabeza y va a seguir la iglesia adelante porque Él está vivo, Él murió y resucitó y la iglesia le pertenece a Él. Y Él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Saben que esa figura, o nosotros cuando leemos ese versículo, pensamos es que las puertas del Hades no van a venir no van a venir a arremeter contra la iglesia, ¿no? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero la figura del original lo que quiere decir es que la iglesia va avanzando. Y hay una resistencia del enemigo, pero no puede prevalecer contra la iglesia, es al revés el sentido que está escrito de eso. La iglesia siempre va creciendo, siempre va adelante. Puede tener periodos de aceleramiento, periodos como que parece que se estanca, pero la palabra dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer. Entonces nosotros siempre con Cristo para adelante, hermano, con Cristo para adelante.
porque Él es la garantía de que vos, aferrada a Cristo, vas a continuar en pie. Otra cosa que hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado es que este evangelio, esta palabra, no sería verdadera, no serviría, porque acá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice Pablo, otra vez hablando, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme o de acuerdo a las Escrituras, esto es de acuerdo a las profecías bíblicas. Dice que, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 2 veces dice lo mismo, conforme a las Escrituras. Eso quiere decir conforme a las profecías bíblicas. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo. Eso lo vimos el martes muy por arriba. Los que vinimos, los poquitos que éramos acá, leímos algunas profecías. Es tremendo esto, hermano. Entonces, esas profecías nos indican, todo se cumplió. Escuchen, más de 300 profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y acá te está diciendo Pablo te está diciendo, todo sucedió de acuerdo a las Escrituras. Todo sucedió de acuerdo a lo que estaba profetizado. Miren, el mismo Jesucristo varias veces, Él mismo profetizó de su propia resurrección. Y los discípulos no entendían nada. Mira, Mateo 16, 21, vamos a dar dos. Hay más. Mateo 16, 21, dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Acá tenemos una, donde Jesucristo mismo profetiza su propia muerte y resurrección, conforme a las Escrituras. Otro versículo puede ser Mateo 20, 17 y 19. Menos mal que tenemos a Daniel ahí que anda volando con esta cosa. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, a ver qué les dijo, el otro versículo. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que les... Todo profetizado, hermano. Todo esto aconteció. Le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, hay más. Hay Mateo 26:2, Mateo 27:63, Mateo 17:22. Todas profecías que Jesucristo mismo declara de sí mismo de las Escrituras. Y bueno, a los discípulos de Maús, dice que iba caminando con los discípulos de Maús, y él empieza a hablar. Y dice que desde Moisés, pasando por todos los profetas, dice, le profetizan, hablaba de él mismo, lo que de él mismo decían las Escrituras. O sea que todo este libro habla, todos los profetas hablan de Jesucristo, de alguna u otra manera. Entonces, si Jesucristo no hubiese resucitado, todo este libro no sería verdadero. Entonces, esto nos hace ver que hay una inteligencia divina detrás de la Biblia. Detrás de la Biblia hay una inteligencia divina. Hay alguien que está al control del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser que toda esa cantidad de profecías se cumplan? Porque esto es inspirado por Dios. Esto es inspirado por Dios. Este libro no es humano, no es hecho por pensamiento humano. Esto nació de Dios. Y este evangelio es de Dios. Y nosotros, escuche esto, nosotros no tenemos la autoridad para cambiar el evangelio. Porque no es nuestro. Esto tiene que ser predicado como tal cual es. Ni manejarlo a nuestro antojo. ¿Por qué? Porque este evangelio es de Dios, no es de nosotros. Dice, hay aquel que añada o quite palabra. Y Pablo ahí en Hechos 20 dice, estoy libre de la sangre de todos, dice. Estoy libre porque no he rehusado hablarles o enseñarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces, el pastor está acá para hablar no lo que quiere él y no elegir
temas, porque hay temas en la Biblia, hermano, que son complicados de dar y de recibir, porque confronta el pecado, te hace tomar una decisión. Hay temas que son complicados, pero uno no está acá para elegir qué tema predicar. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a este mensaje. ¿Por qué? Porque esto no tenemos la autoridad de sacar ni de poner absolutamente nada, porque no es nuestro. El Evangelio es de Dios, es del Señor. Entonces, este libro fue inspirado por Dios. Esta es la palabra profética, dice, la Biblia misma dice más segura. Este Evangelio es poderoso porque no proviene del hombre, proviene de Dios. Este es el mejor mensaje, la mejor noticia para el ser humano. Evangelio significa buenas noticias. Y este Evangelio tiene todavía vigencia y va a seguir teniendo vigencia porque está respaldado por el Señor. Este Evangelio sigue transformando, liberando, sanando vida y es poderoso para aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este Evangelio predicado con la unción del Espíritu Santo tiene el poder de transformar vidas, de cambiar corazones, de restaurar, de sanar, de liberar, de dar una nueva vida a la persona. ¿Por qué? Porque el predicador tiene la habilidad. No, porque es de Dios. Es un mensaje de Dios, de buena noticia para la gente. Dios nos ama tanto que nos ha regalado este libro, que todavía, gracias a Dios, acá en Uruguay, vos podés tener la libertad de ir con este libro a donde quieras. Hay otros lugares que no. Pero vos tenés la posibilidad de leerlo todos los días, de recibir todos los días palabras de Dios. ¡Qué lindo, hermano! Bueno, entonces si Cristo no hubiese resucitado, todo este libro sería ficticio, no tendría valor ninguno, pero este libro tiene poder de Dios. Es poder de Dios. Amén. Para cambiar, para transformar los corazones. Y por último, si Cristo no hubiese resucitado, tampoco tendríamos nosotros una esperanza de una vida nueva, de una vida eterna, de una resurrección. Porque gracias a que Jesucristo resucitó, este libro hermoso, que es verdad, así como se cumplieron las 300 y pico de profecías en el Antiguo Testamento de Jesucristo, en el Nuevo Testamento de Jesucristo, todo lo que resta, por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro enteramente profético. No pasó todavía, pero ya pasó. No pasó, pero pasó. En la mente de Dios ya pasó todo. Y va a pasar para nosotros, en nuestro tiempo futuro. Entonces, este libro es verdad, es verídico, es verdad, es poder de Dios. Y bueno, y dice la Biblia que así como Cristo resucitó, los que creen en Él van a resucitar para vida eterna. Esa es la mejor bendición. Esa es la mayor bendición para vos y para mí. Que tenemos una esperanza. Jesucristo, la esperanza de gloria. Jesucristo es nuestra esperanza de una gloria futura. De una gloria futura. Si Cristo no hubiese resucitado, tampoco nosotros tendríamos una esperanza de vida eterna. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, y Dios que levantó, esto es, que resucitó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Gloria a Dios. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Y ya vas a tener un cuerpo glorificado, no sujeto a las consecuencias del pecado de este mundo, que vos te enfermás. Ahora yo tengo un tema acá con la rodilla, que no sé qué, y me duele, y otro que tiene artrosis, y el otro que tiene que no sé qué, y el otro que... Este cuerpo, aunque seas cristiano, sufrimos las consecuencias muchas veces de la naturaleza caída. Vivimos en este mundo, no somos de este mundo, somos peregrinos, pero mientras estamos acá, este cuerpo exterior se va desgastando, decía Pablo, pero el interior se renueva. Eso es lo importante, que vos te renueves en el interior, que siempre tengas tu corazoncito, hermano querido, guardado por la palabra de Dios. Tené cuidado de lo que consumís, tené cuidado de lo que vos mirás, lo que vos escuchás, tené cuidado de lo que vos, porque todo lo que entra por tus ojos, lo que entra por tus oídos tiene efecto en tu corazón. Sobre toda cosa guarda, porque de Él fluye la vida. Entonces vos tenés que cuidarte. ¿Por qué? Porque Cristo vive en tu corazón. El Espíritu Santo está en vos.
tenés que guardarte, tenés que cuidarte, porque lo mejor está por venir. Y acá en San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, mirá qué interesante. Ayer estábamos compartiendo con un grupo de hermanos acá, Nicolás estaba tocando la guitarra, y éramos poquitos, pero estaba Dios ahí, por eso, donde hay 2 o 3, el Señor está. Y Nicolás compartía este versículo. ¿Este versículo era? San Juan 25, 11, 25, el 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Entonces vos te vas a morir. Finish. Vos y yo, si Cristo no viene antes, pero morite en Cristo, en Cristo Jesús. Porque el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. La vamos a resucitar. Y el otro versículo 26 dice: todo aquel que vive en mí, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Lo creemos. Lo creemos. Es más, la condición para ser salvo es creer en esto. Que Jesucristo murió, resucitó. Dice: si vos confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, de los muertos serás salvo. Acá, por esto es un pilar, hermano, esto es un pilar en la fe del cristiano. Esto es un pilar. Es por fe. Bueno, vamos terminando acá. La mejor noticia de salvación no es que los creyentes experimenten el perdón de pecados, sino más bien es que al ser perdonados viviremos para siempre en la presencia de Dios. La bendición mayor, por supuesto que tus pecados fueron perdonados, pero el pecado que fue perdonado tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vida eterna en Cristo Jesús. Reconciliación con el Señor. ¿Para qué? Para que un día el Señor nos resucite y nos lleve a su presencia. Con un cuerpo nuevecito. Con un cuerpo nuevecito. Más lindos. Gastón, vamos a ser más lindos. Ah, sí. Mi cuerpo, no sé si más privilegiado que los ángeles, pero porque vamos a ser hijos de Dios, hijas de Dios. La verdad es que al contrario, ya vamos terminando acá. Entonces, la verdad es que al contrario de lo que enseñan muchas religiones falsas y corrientes filosóficas, la muerte no es el fin de la existencia humana. La muerte no es el fin de la existencia humana. La muerte es simplemente la entrada a la eternidad. Dice Pablo, el vivir con Cristo, dice, para mí el vivir con Cristo, para mí, ¿cómo era que sea? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque se va a la presencia de Cristo. Dice, para mí, dice, por causa de ustedes, de la obra, bueno, no sé qué hacer. Prefiero estar acá, dice Pablo. Porque bueno, mientras yo pueda seguir siendo útil, estableciendo iglesias, firmando. Pero, dice, para mí, yo prefiero partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Dice. O sea, el único propósito que Pablo tenía para quedar en la tierra era por causa de la iglesia. Y los propósitos de Dios aquí en la tierra. Pero para él, estar con Cristo, partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo, lo cual es no mejor, es muchísimo mejor. Y recordemos que Pablo tuvo una experiencia, fue arrebatado, dice el tercer cielo. Y oyó y vio cosas que no le eran posible explicarlas. Inefable, no podía explicarlas. Este hombre estuvo en ese lugar. Dios lo llevó. Fue arrebatado. Él no sabe si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, cómo, pero lo experimentó. Entonces, él sabe muy bien lo que está diciendo. Entonces, él dice, bueno, por causa de la obra, yo estoy en un aprieto acá, estoy medio metido en el medio. Pero para mí, yo prefería estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, a lo contrario que enseñan muchas religiones y corrientes filosóficas, la muerte no es el fin de la existencia humana. La muerte es simplemente la entrada a la eternidad, a través de la cual todos debemos pasar. Todo el mundo vivirá para siempre en un gozo eterno o en un tormento eterno de manera consciente.
Miren lo que dice San Juan, el último versículo. Juan 5, 28, 29. Habrá una resurrección para vida y una para juicio. Todos resucitaremos. El punto es que vos puedas aferrarte de Cristo, arrepentirnos de los pecados, vivir para Cristo. Vas a tener pruebas, vas a tener fallas, pero siempre que estés aferrado a Él, el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a limpiar, te va a perdonar, te vas a levantar. Dice esta palabra, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos van a resucitar, pero uno para vida y otro para condenación. Entonces, hay dos formas de pagar por nuestros pecados. Hay dos formas de pagar por nuestros pecados. La primera, siendo condenado eternamente. Y la segunda, confiar en Cristo como nuestro sustituto. Hermanos, esta es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que nosotros estábamos perdidos, sin Dios, sin fe, sin esperanza, lejos de Dios. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Él dejó su gloria voluntariamente, en obediencia al Padre, pero también voluntariamente. Se despojó de toda su gloria y se hizo hombre, dice la palabra, y murió muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para darte vida eterna, para perdonar tus pecados. A vos que tal vez ni tu familia te quiso, a vos que has tenido hijos tal vez, o familiares cercanos, no sé, la vida individual de cada uno. Pero todos hemos sufrido a veces rechazo en nuestras vidas, de alguna u otra manera hemos sufrido rechazo, pero hay alguien que no te rechazó. Hay alguien que te fue a buscar, dice, porque dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí. Él fue a tu encuentro. Él fue a tu encuentro cuando estabas perdido, como oveja descarriada, allá, viviendo tu vida. Y Él te fue a buscar. Él se reveló a tu vida. Él te perdonó los pecados. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y la ira de Dios lo cargó sobre él. ¿Para qué? Para que vos tengas perdón y tengas vida eterna. Hermano, aunque mañana no nos veamos la cara porque alguno acá haya partido, no es que quiero que se muera alguien, yo tampoco, no tenemos que desear la muerte en el sentido de eso, ¿no? De desánimo, o no es con ese espíritu que hablamos. Amén. Porque el cristiano tiene que tener, a pesar de la lucha, gozo, paz, haya en Cristo fortaleza. Y sigue hasta que el Señor venga. Tu vida está en la mano de Dios. Pero hermano querido, nosotros tenemos un pasaporte y tenemos que cuidarlo, ¿no? Que no se manche, que no lo pierdas. Sellado con la sangre de Jesús. Sellado con la sangre de Jesús. Así que ese es el mensaje que teníamos para hoy. Capaz que esperaban algo más pentecostal, pero lo que queremos hablar es la palabra de Dios. Queremos hablar la palabra de Dios. Yo estoy agradecido al Señor porque yo cuando andaba perdido, el Señor fue a rescatarme. ¿Sabés dónde? Yo ya lo conté esto, pero ¿sabés dónde el Señor me fue a buscar? Y cuando yo estaba comprando droga en el barrio Obelisco, acá, barrio Obelisco, yo estaba yendo a comprar droga, el Señor se presentó a mi vida en esa casa. Por eso yo digo que, hermano querido, el Espíritu Santo cuando tiene que ir a buscar a alguien, lo va a buscar a donde sea. A la cárcel, a una boca, a donde sea. Entonces yo ahí por primera vez escuché el mensaje del Evangelio. Y este hombre vendía droga y escuchaba la Biblia. Qué interesante, ¿no? Qué raro. Pero ahí estaba el Señor hablando un mensaje. Yo no entiendo bien qué decía el pastor. Lo que sí sé es que yo me fui, compré lo que tenía que comprar y me fui, pero algo quedó en mi corazón, que Jesucristo me ama. Jesucristo murió por mí en la cruz. Y eso quedó ahí, y quedó ahí, y quedó ahí. Y al otro día, y empecé a ir, ya no solo por comprar algo, sino para escuchar. Me atrajo eso. Yo no sabía, no tenía otro medio. ¿A dónde tenía que ir a escuchar ahí? Y escuchábamos, y nos drogábamos juntos, y jugábamos al ajedrez. Un menjunje bárbaro. Y entonces escuchaba el mensaje, 1:30 de la tarde por Radio Cristal, hasta 2:30. El programa se llamaba Cristo es tu victoria. Por Radio Cristal, 1:30 yo estaba ahí, de lunes a viernes. Y fumábamos y hacíamos, y jugábamos al ajedrez. Y con la oreja,
Y esa palabra fue entrando, esa palabra fue entrando. Cuando quise acordar ya no tenía ganas de ir más, no tenía ganas de ir más. No fue algo de un día para el otro, fue un proceso, pero esa palabra entró y empezó a ayudarme, a cambiarme, a transformarme, a cambiar los hábitos. Fui a la playa Pocito, había bautismo, y algo sentía en mi corazón, va a haber bautismo, ¿qué será? Yo voy a ir, yo quiero bautizarme. Y me fui, de vaquero, me acuerdo, invierno, pleno invierno, yo no sé quién se le ocurrió hacer en la playa Pocito en invierno bautismo. No sé quién es el sacrificio, sé que es raro. Bueno, allá fui con mi moto Giro Puch. Fui, y claro, yo no sabía que había que llevar toalla, no sabía qué iba a pasar. Nada, no sabía nada. Me fui vestidito así, de vaquero, me bauticé. Hermano, un frío para venir para acá, para Piedra de nuevo, pero un frío que no he volvido más. Mojado, todo mojado. Y me acuerdo que me esperaba mi esposa. Nosotros vivíamos juntos con mi esposa, no está acá, hace poco. Y vivíamos juntos, éramos jovencitos. Yo la conocí a ella cuando yo tenía 18 años y ella tenía 15. Y al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. Sin experiencia, sin nada, un desastre. Solo Dios nos mantuvo, hermano. Solo Dios nos mantuvo. ¿Sabes por qué yo estoy junto con mi esposa? Porque conocimos a Cristo. Porque conocimos a Cristo. Entonces, llegué todo mojado. Ella sabía que me iba a bautizar. Ella no quería nada, pero nada de nada. Bueno, llegué todo mojado, contentazo, un gozo, hermano, una alegría. Que había hecho eso, que no entendía muy bien, pero yo tenía una alegría en mi corazón. Y llegué y mi esposa estaba esperándome con un plato, en esa pieza, hermano, que era una cosita chiquitita, que alquilábamos, que nos ayudaban nuestros padres para pagar el alquiler, no teníamos un peso. Entonces, una piecita chiquita que vos entrabas y bueno, tenías que hacer un movimiento, ¿viste? Entre dos. Bueno, la cocina, había la cocina en la heladera. Y la piecita cuadrada teníamos una televisión y una mesa. El baño y un cuarto. Y cuando entro, ella estaba en la mesa, cruzada de patas, así, de pijamas también. Un enojo tenía. Dice, ahí tenés la comida. Está fría. Cométela. Y se fue. Y yo no entendía nada. Y así. Hasta que ella un día, bueno, el Señor nos sacó de las drogas, los dos. A los dos nos sacó de las drogas. Hasta que ella estaba mal, con la cocaína estaba tomando mal, y su vida vino a pique. Y un día va y me dice, yo quiero ir a la iglesia contigo. Ella no quería nada. Yo quiero ir a la iglesia contigo. Pues ya había un cambio. Y fuimos a la iglesia, hermano. Y en esa reunión, ¿de qué se predicó? De Jesucristo. Un mensaje bien evangelístico. Y ella, desde que entró por la puerta, empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Nos fuimos y seguía llorando, y yo no entendía nada. Digo, ¿y ahora qué pasó? Desde esa vez, ella, conmigo no pasó lo mismo, pero desde esa vez ella nunca más se drogó. Salió de la iglesia y fue una persona diferente. Por eso, este evangelio tiene poder, es poder de Dios. Porque habla de una persona que está viva, y esa persona es Jesucristo. Es Dios viviendo en el corazón de nosotros. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por poder disfrutar de tu palabra, por poder conocer un poquito más de ti, Señor. Muchísimas gracias por este evangelio, Señor, por esta verdad gloriosa, poderosa, que ningún diablo, ningún demonio, ninguna persona pueden, Señor, borrar este hecho, Señor, que ocurrió y que todos los días lo recordamos, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, Padre. Creemos que Él va a venir, que está a la diestra tuya, Señor, y va a venir con poder. Y aquellos que hemos creído en Él, un día vamos a resucitar. Lo creemos con todo nuestro corazón. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Yo te pido que tú bendigas a mi hermano, a mi hermana. Cada uno de nosotros, Padre, tiene sus luchas, sus pruebas, sus circunstancias, Señor, adversas.
Padre, que esta vida de Cristo, Señor, Padre, sea cada vez más poderosa en nuestros corazones. Podamos ser útiles en tus manos, podamos rescatar a otros. Señor, que tu gracia y tu favor esté con cada uno de los que estamos acá, Señor. Que tú nos sostengas, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor. Que a cada día podamos buscarte a través de la palabra. A cada día podamos orar. Que a cada día, Señor, tu Espíritu Santo nos llene con su presencia en nuestras vidas. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir este evangelio como decía Pablo también. Señor, el vivir es Cristo. Tú eres la razón de estar vivos caminando sobre esta tierra, Señor. Sabiendo que si un día partimos, Señor, también nos vamos a tu presencia. Ayúdanos a vivir para ti en santidad. Señor, yo te pido, bendito Dios, que tú nos ayudes a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra mente a cada día, Padre. Sin ti no podemos hacerlo, Señor. Necesitamos de ti, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.